Queridos alumnos, me alegra mucho verles a todos. Dios les bendiga. Muy buena tarde. Deseo que el Señor esté bendiciendo sus vidas, esté trabajando en ustedes, que nos siga dando de su bendición y que, bueno, nos siga dando el ánimo y el deseo de trabajar, de estudiar, de disfrutar. Bueno, pues muchas bendiciones para todos ustedes. Vamos a arrancar nuestra clase de literatura del Nuevo Testamento en el apartado del Apocalipsis. Bueno, como nos hemos ido dando cuenta, el abordaje del Apocalipsis es un abordaje que requiere paciencia, que requiere pasión. Es un libro en el cual es digamos, el más difícil de acercarse a este libro, pero que representa un hermoso desafío de poder ver en él eh, esta expresión de la revelación de Dios a través de este género literario que es apasionante, que está, sí, lleno de misterio, de símbolos, pero que nos anima y nos convence y nos hace estar tranquilos el hecho de saber que sus primeros destinatarios lo entendieron, lo aceptaron y fue para ellos un bálsamo refrescante en medio de todo el conflicto y la persecución que estaban teniendo. Así que bueno, eso nos anima a saber que fue un libro que en primera instancia surtió un efecto maravilloso de transformación, de fe, de esperanza, de la llegada del Mesías, de la irrupción del nuevo mundo, de un reino, ¿no? Donde todo sería diferente a lo que estarían viviendo, pero que también evidentemente nos permite ver a nosotros, sí, en retrospectiva, esta, ah, este efecto que tuvo los primeros cristianos, pero también nos ayuda a nosotros a descubrir en este libro, pues, la misma esperanza. Y creo que todos los que han pasado, están pasando o pasaremos persecución, el mensaje de este libro seguirá siendo muy actual y muy importante. Bueno, vamos a trabajar ahora, va a ser una clase un tanto pesada por información que vamos a tener, pero por favor no se desanimen, no necesito que se lo aprendan todo. Es muy importante que al menos sí tengamos conciencia y como siempre he dicho, pues afinemos el oído de aquellas cosas que en la literatura apocalíptica han pasado frente a nuestros ojos, las hemos leído o incluso las hemos predicado, pero que bajo ninguna circunstancia nos hemos percatado de la importancia que tiene esta literatura en la composición del texto sagrado y cómo este abordaje, ¿verdad?, pretende hacernos a nosotros sentir pues el peso de la responsabilidad de acercarnos a Él, pues con toda el amor y con todo el cariño del mundo, ¿verdad? Así es que, por favor, no se estresen, eh, no traten tampoco de anotar todo porque es mucha información la que vamos a dar ahora. Solo trataré de dar las ideas más importantes, pero para mí sí es importante que ustedes tengan todo este panorama, toda esta generalidades que permitan que cuando se acerquen al libro de Apocalipsis, bueno, tengan afinado el oído, tengan vocabulario, ¿verdad? Vocabulario, que eso es muy importante, tener vocabulario, tener palabras, tener frases, tener ideas, tener conexión, esta palabra es muy importante. Tener conexión. La conexión existe entre el Antiguo Testamento, la conexión existe entre el Mesías del Antiguo Testamento y la persona de Jesús, y la conexión existe entre todo el mensaje unificado que existe en la Biblia en función
de la venida de Cristo. Así que bueno, no se estresen por la información, pero sí es importante que ustedes afinen, insisto, el oído. Necesito que conozcan al menos el vocabulario básico y los conceptos básicos de la apocalíptica para que al momento en que ustedes hagan el abordaje del tema que quieran investigar, bueno, perdón, tengan las herramientas, tengan al menos puntos de partida de dónde empezar su investigación y sobre todo tratar de armar las conclusiones lo más aproximadas que se puedan a el texto original. ¿Ok? Bueno, en primera instancia, solamente porque tenía la intención de hacer una clase de esto, pero la verdad sería recargar demasiado el curso y ustedes ya a estas alturas del partido y a estas alturas del año, ya su memoria RAM está muy, muy cortita y la mía igual. Pero yo quiero decir, Alan ya hasta se durmió. Todavía no empiezo y Alan ya se durmió. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Eh, quiero compartir esto. Yo sé que, miren, no es que lo van a leer, porque sé que no lo van a leer, pero sí es una buena herramienta. Tampoco es que yo crean que yo ya lo leí todo, lo absoluto, pero sí he tenido acercamiento a este libro. Bueno, voy a subir a la plataforma este libro de Alejandro Díez Macho, que es la eminencia, evidentemente es la eminencia en cuanto a la literatura apócrifa del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, este libro se llama Apócrifos del Antiguo Testamento. Son 4 tomos. Insisto, Alejandro Díez Macho, que es el autor, ¿verdad? Es la autoridad referencial de un montón de eruditos bíblicos que quieren incursionar en los apócrifos del Antiguo Testamento. Así que bueno, este libro, si les interesa, va a estar en la plataforma, se los voy a compartir para que ustedes lo tengan. Es un libro de difícil entendimiento, ¿verdad? No es un libro muy fácil de digerir. Hay que conocer muchas cosas, tener mucho vocabulario, pero yo siento que ya con las herramientas que tenemos a estas alturas, sí vamos a poder, aunque sea despacito, aprender sobre esto. Pero tampoco se estresen, ¿no? No quiero que nadie se vuelva experto en apócrifos del Antiguo Testamento porque son muchos, como los vamos a ver ahora. Bueno, en este primer libro, ¿verdad? Tiene 2 partes. Viene hablando acerca de lo que es la naturaleza y el origen de los apócrifos, ¿verdad? Que está aquí, solo que esto es lo que no quiero decir. Y esta segunda parte son los apócrifos que aparecen en el antiguo, en esta etapa intertestamentaria de la que hablamos ayer. Se dan cuenta, son muchos. Miren, tenemos Carta de Aristeas, el libro de los Jubileos, tenemos las Antigüedades de Pseudofilón, tenemos la vida de Adán y Eva en versión griega, la vida de Adán y Eva en versión latina, están los Paralipómenos de Jeremías, está el tercero de Esdras, que en la Septuaginta es el primero de Esdras, está el tercero de Macabeos, la vida de los profetas, Salmo de Salomón, Odas de Salomón, Oración de Manasés, Cuarto de Macabeos, el libro arameo de Ajicar, esta historia fascinante de José y Asenat, la versión griega, ¿verdad? Que se incrusta en la Septuaginta, los oráculos sibilinos, que va a echar mano el Apocalipsis va a echar mano mucho, o sea, a ver, no va a echar mano, va a estar en consonancia a los oráculos sibilinos, va a estar en consonancia, déjenme ver otro de los que ya hemos leído.
Bueno, va a estar en consonancia un poco con los libros de los jubileos, los Salmos de Salomón. Bueno, luego seguimos con oráculos civilinos. Va a echar mucho mano, va a echar, otra vez, no es que echa mano, no es que usa estos libros como literatura canónica, pero como digo, están en consonancia, que será el primer libro de Enoc. Enoc tiene 3 tomos y a veces dicen que 4, entonces tenemos el primero de Enoc, el segundo de Enoc y el tercero de Enoc. Va a echar mano del primero de Enoc. El cuarto de Esdras también va a estar en consonancia con el Apocalipsis, la ascensión de Isaías también, los testamentos de los 12 patriarcas, testamento de Job, testamento de Moisés, que es la asunción de Moisés, que ustedes ya recuerdan, ¿no? Que es un libro apócrifo, igual que el primero de Enoc. Bueno, el testamento de Abraham, testamento de Isaac y de Jacob, testamento de Salomón, testamento de Adán, testamento de Esdras griego, que va a estar en consonancia también con nuestro Apocalipsis, el Apocalipsis de Cedrac, la visión de Esdras, el Apocalipsis siriaco de Baruch, el griego de Baruch, el Apocalipsis de Elías, de Sofonías, el Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis de Adán y el apócrifo de Ezequiel, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, pues tenemos todos estos libros apócrifos. Bere dice, ya me cansé. Y Liti dice, pastor, ¿cuál nos recomienda leer entonces? Son un montón. Sí, por eso le digo que no quise saturar más la clase en esto. Solamente quiero darles ahí para que tengan en su biblioteca, ¿verdad? Para que lo tengan en su biblioteca. Y ahora conforme avancemos, perdón, en la clase, ahí yo menciono algunos libros de los cuales ustedes, cuando ya tengan su estudio, estén tranqui, bueno, toman la clase de hoy y buscan, ¿no? Por ejemplo, vamos a los oráculos civilinos, solamente como para un ejemplo, página 221. Un segundo, vamos a la 221, porque este es un libro que no crean que, que les va a interesar mucho, pero para quienes les gusta esto de meterse en conflictos, está re bien. Voy a buscar la 221, aquí está. Bueno, entonces fíjense, acá tenemos los oráculos civilinos. Bueno, si ustedes quieren conocer más sobre esto, ustedes vienen al primer tomo, a este que les estoy mostrando, de Alejandro Díez Macho, y empiezan a leer. Este género de literatura es de origen pagano. Probablemente nació en Irán y se desarrolló entre los griegos, al parecer en la época que va de Hesiodo a Heráclito. Las sibilas suelen predecir catástrofes, muy propio de la literatura apocalíptica. Hablan por impulso interior, no para responder a preguntas formales, no están vinculadas a un lugar determinado, etcétera. Entonces, ustedes acá tienen todo lo que ver con los oráculos civilinos. Tiene el contenido teológico, libro 1, que implica el libro 1, el libro 2, el libro 3, el libro 4, el libro 5, el libro 6, hasta el libro 14. ¿Verdad? Hay 14 libros de los oráculos civilinos. Entonces usted más o menos tiene ahí. Aquí ya empieza, por ejemplo, el primero de Enoch y puede empezar a leer. Pero vuelvo a repetir, no se estresen porque no van a acabar de leerlo todo porque hay algunas cosas que cuando uno empieza a leer no le entiende nada. Así que tranqui. Pero vuelvo a repetirles, solamente es la intención de que ustedes vean que existen muchos libros apócrifos y principalmente muchos apocalipsis. La literatura apocalíptica fue muy fecunda, ¿verdad? Fue muy fecunda. Y como vamos a ver ahora en la clase, se van a dar cuenta de qué trata todo este aparato apocalíptico. Y que todo esto que vamos a ver ahora, en función de tanto de los libros proféticos nuestros, de Isaías, Jeremías y demás, y estos libros apócrifos,
se van a dar cuenta que Apocalipsis es el digno, nuestro Apocalipsis es el digno representante de toda esta literatura. ¿Ah? Bueno, acá Ver dice que cuando terminen el Sebaidi no tengan nada que hacer. Yo creo que esto hasta el milenio vamos a trabajar un poquitito en eso. Bueno, y los siguientes libros, ¿no? Déjenme ver si solamente insisto para quienes estén interesados, ¿ah? No se preocupen, no, pero si ustedes quieren, está bien. Miren, acá en este libro, ahora les voy a mostrar, hablando de los oráculos civilinos, es el tomo 3, ¿verdad? El tomo 3, y aquí ya aparecen los oráculos, la escritura, ¿vieron? Aquí ya aparece el libro 1, tenemos, por ejemplo, libro 1, versículo 1. Entonces, aquí ya viene escrito lo que significa el libro, ¿verdad? O sea, cómo está escrito el libro. Ujú. Entonces, nosotros citaríamos, por ejemplo, Oráculos Civilinos, libro 1, versículo 1. ¿Qué dice? A partir de la primera generación de los mortales hasta las últimas emitiré una por una profecías de todo esto, cuanto existió, cuanto existe y cuanto existirá en el mundo por la impiedad de los hombres. Entonces ya viene como todo el texto. ¿Mm? Bueno, eso solamente se los comento para que ustedes también tengan estos libros y si alguien quiere leer las citas que vamos a manejar hoy, no las transcribí la cita, por si no, insisto, se nos iba a ir re complicado la clase, pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente en su tiempo de estudio. ¿Mm? Bueno, entonces solamente quería decirle esto, estos libros van a estar en la plataforma. ¿Quieren complicarse la vida? Métanle. ¿Quieren profundizar más? Búsquenlo, lean de a poquito, eso va a ser muy bueno para entender el libro de Apocalipsis. Y si no, bueno, con lo que vamos a ver hoy en clase va a ser suficiente como para no dormir un buen rato. ¿Estamos? ¿Sí, hermanos? Iniciamos entonces nuestra clase. Bueno, entonces tome nota solamente de aquello que pueda representar la idea más concreta de esto que vamos a ver. ¿Ok? Tomen la idea más concreta. Por lo regular, lo que yo resalto en otro color distinto al que está en la pantalla, es lo que creo más importante o la idea más principal que tendremos que saber. Tal vez eso sí valdría la pena si los que quieren escribir quieren hacerlo, está bien, y los que aprenden solamente escuchando, ningún problema. Muy bien. Tenemos entonces que nos vamos a enfrentar ahora, queridos alumnos, a todo lo que se le conoce como el aparato de la apocalíptica, todo lo que tiene que ver con el tema apocalíptico. Esto que vamos a ver a continuación, insisto, no tiene una mención directa con el libro que estamos en estudio. Pero en la medida en que ustedes vayan escuchando, ¿verdad? Van a ir conectando. Quienes ya leyeron el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y quienes no lo han leído, los invito a hacerlo. Van a empezar a hacer estas conexiones, que esa es la palabra que yo les dije hace rato. Van a empezar a tener estas conexiones y van a decir, ahora entiendo claramente por qué nuestro Apocalipsis, ¿verdad? Refleja lo que refleja, dice lo que dice, se escribe como se escribe y utiliza los símbolos que utiliza. ¿Mm? La literatura apocalíptica entonces tiene un esquema. Y este esquema, como lo vimos en la clase de ayer, ¿verdad? Que está esquematizado estas dos edades, la edad presente y la edad por venir. Bueno, en este esquema, en esta, no sabría decir el sinónimo de esquema,
seguramente habrá otro sinónimo, pero en esta representación, ¿no? Se trata de describir qué sucederá en los últimos tiempos, que esa es la edad presente. Recuerden, la edad presente es la concepción que se tiene de decir esto que estamos viviendo está mal y algún día va a ser destruido. Pero cuando llegue el momento del final de la destrucción de la era presente, van a suceder tal o cual cosa, para que entonces pueda venir la era dorada de Dios, ¿no? O la era venidera, que son las bendiciones que vendrán después. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase será este esquema visto desde estas dos perspectivas. La primera será en función de cómo la apocalíptica encara, descubre, recrea, representa los últimos tiempos. Y la otra parte va a ser qué bendiciones se esperaban cuando llegara la visión del reino del Mesías ya en lenguaje nuestro cristiano por la segunda venida de Cristo. Bueno, las imágenes aparecen de manera repetida. Los símbolos se repiten en toda esta literatura apocalíptica. Siempre, por así decirlo, se trabaja con los mismos materiales. Tiene una misma génesis, el abordaje de la apocalíptica, pero lo hace de distintas formas. Y todos esto, como dije, los sabremos de conectar de alguna u otra manera en nuestro Apocalipsis, ¿no? En el libro nuestro de Apocalipsis. Así que vamos a ver 12 concepciones, ¿verdad? Que tienen que ver con los fenómenos, las representaciones de los últimos tiempos. Vamos a abordar el primer esquema, ¿verdad? Que tiene que ver con los últimos tiempos. Bueno, la primera de ellas nos dice que en la literatura apocalíptica el Mesías era una figura divina. El Mesías tenía que haber sido preexistente, es decir, que en la literatura apocalíptica el que venía a rescatar y a destruir y a inaugurar el nuevo mundo tenía que ser eterno, otro mundista, es decir, fuera ¿no? De nuestra concepción, de poder y de gloria, esperando descender al mundo para iniciar su carrera conquistador. Esta figura apocalíptica del Mesías conquistador, del Mesías cabalgando con poder, con autoridad y destruyendo todo cuanto existe, era la imagen o la concepción que los apocalípticos estaban desarrollando. Entonces, ¿qué decían? Pues que existía en el cielo, el Mesías existía en el cielo desde antes de la creación del mundo, antes de que fueran hechos el sol, la luna y las estrellas, estaban reservados en la presencia del Todopoderoso. Yo quise hacer un ejercicio, pero no sale tan bien, digo yo, no sale tan bien. Pero, por ejemplo, yo googleé, y bueno, vieron que San Google también nos ayuda un montón y nos facilita la vida. Googleé Enoch 48, ¿verdad? Enoch 48, para no meterme ahí en todos estos libros de Alejandro Díez Machos, para no meterme en eso. Entonces busqué y me salió capítulo 48 del primero de Enoch y voy a leerles el versículo 3, ¿no? Que vuelvo a repetir, estamos hablando de qué es lo que concebía la apocalíptica en función del Mesías. Y dice Enoch 48:3. Y antes de que el sol y los signos fueran creados, ya antes de que el sol y los signos fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechos, su nombre fue pronunciado ante el Señor de los Espíritus. La concepción de que el Mesías iba a ser preexistente. Y el versículo 6 dice, por tal razón ha sido él
elegido y reservado ante Él desde antes de la creación del mundo y para siempre. Entonces, estoy haciendo solo un ejercicio, me ayudó San Google, pero cuando quise buscar el cuarto de Esdras, la verdad que ya me mandó a mil, a otras cosas que habría que revisar una por una. Solamente les digo, por si ustedes quieren hacer el ejercicio y buscar en Google y tal vez quieran leer las citas de esta literatura apócrifa, está bien, pueden hacerlo. Entonces, lo primero que aparecía en esto es que el Mesías tenía que ser preexistente, tenía que ser conquistador. Y entonces, en este primer apartado, el Mesías vendría a batir a los poderosos en sus alturas, tendría que destronar a los reyes de la tierra y a romperles los dientes a los pecadores, ¿no? Déjenme ver si puedo ver que dice, ¿no? Que parece interesante, ¿no es cierto? Estas alusiones de romperle los dientes a los pecadores, solamente quiero ver si es no 42, del 2 al 6. Déjenme ver si eso es lo que dice el texto. Mm, No, la verdad que aquí está todo movido. Bueno, no importa. Ustedes pueden chequearlo en el libro que voy a subir. Entonces, el Mesías tendría que venir en esta figura, sería poderoso, tendría que destronar a los reyes de la tierra, romperle los dientes a los pecadores. Así que en la Apocalíptica no había nada humano ni benigno en el Mesías, ¿no? La figura mesiánica era una figura divina, sí, de poder y de gloria, pero una figura de venganza, ante quien la tierra temblaba de terror. Así es que esta figura que fue altamente recomendada, diríamos, se impregnó mucho. Por eso es que cuando viene Jesús, pues nadie lo reconoce como Mesías, porque nada tiene que ver con esto. El Mesías de la Apocalíptica tenía que romperle los dientes a los pecadores, pero el Mesías que viene dice que hay que amarlos, ¿no? Y hay que abrazarlos y hay que perdonarlos. Por eso la fuerte lucha que había de aceptación por parte de Jesús. Así es que bueno, el primer rasgo que tiene la literatura apocalíptica es de un Mesías, ¿verdad? Divino, glorioso, pero vengador. Que su sola presencia produce terror principalmente a los enemigos, ¿no? A los poderosos. La segunda parte de la apocalíptica, de lo que encerraba la apocalíptica, es que la venida del Mesías sería precedida por un personaje. Y bueno, acá si ustedes me ayudan, vamos a leer, sí, los libros nuestros. ¿Alguien quiere leer Malaquías 4:5, por favor? Eso sí, todos tenemos una Biblia, así que vamos a leer. Malaquías 4:5 y 6, por favor. Vean ustedes cómo esta concepción que procede de los profetas, de la época de los profetas, venía con esta idea. Recuerden que Malaquías es un profeta de la restauración, ¿verdad? Ya casi al final de la época persa, si podríamos llamarlo de esa manera. Sí, leo. Sí, por Malaquías favor. 4:5. ¿Y 6? Estoy por enviar, perdón, 5 y 6. leo. Sí, estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con la destrucción total. Gracias. Fíjense entonces, ¿qué va a ocasionar el día del Señor? Pues es un día grande y terrible, ¿verdad?
Pero esta llegada del Mesías estaría precedida por la figura de Elías, que básicamente estaría preparando el camino del Mesías. Por eso es que muchos confunden a Juan el Bautista con Elías, ¿verdad? Porque él es el precursor de Jesús en el Nuevo Testamento. Elías se pondría sobre las colinas de Israel, decían los rabinos, y anunciaría la llegada del Mesías con una voz que resonaría desde un extremo a otro extremo de la tierra. Ahora, ¿por qué es importante la figura de Elías? ¿No? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué no Isaías? ¿Por qué no Jeremías? ¿Por qué no Abdías? ¿Por qué no o Eliseo en otro caso? Porque recuerden ustedes, queridos alumnos, que la tradición que se desarrolló en el pueblo de Israel en función de los dos grandes pilares de la fe judaica tienen que ver uno con la Torá, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, que para un judío es lo más sagrado, lo más importante. Y la Torá estaba representada por Moisés. Moisés era el símbolo o el signo de la ley, ¿no? Por eso se le llama la ley de Moisés. Y el segundo pilar importante de la concepción de la fe judía tenía que ver con el profetismo, ¿no? O con los profetas, con todo el cuerpo profético. Y la tradición bíblica le asignó a Elías este rol, este símbolo. Así es que Elías se convierte en el símbolo de los profetas. Moisés de la ley, Elías de los profetas. Entonces, el profetismo en el tiempo judío tenía una impronta, tenía una voz, ¿verdad? Porque eran los mensajeros de Yahvé. Entonces, en esta figura simbólica, se cree que el profeta Elías vendría y se pararía en lo alto de una colina y según los judíos rabínicos, diría el Mesías ya llegó. Es decir, la impronta del cuerpo profético, el peso del cuerpo profético estaría representado por Elías. Y así daría paso a la llegada de este Mesías que su día sería grande y terrible, ¿verdad? Grande y terrible. Tercer elemento que encontramos en lo que es la apocalíptica o lo que se entendía en relación a los últimos tiempos. Vimos primero que se entendía un Mesías glorioso, divino, pero vengativo y causaba terror. Luego tendríamos nosotros a esta parte de Elías como el símbolo del profetismo, ¿verdad? Anunciando la llegada del Mesías. El tercero se le conocía como el parto del Mesías. La apocalíptica abunda sobre estos conceptos. El parto del Mesías. ¿Qué significa esto? Significa que en los últimos tiempos la llegada del Mesías se presentaría tan repentinamente como los dolores de una mujer encinta, ¿no? Esta era una concepción muy, muy arraigada. Y decían, el Mesías vendría, va a venir, ¿verdad? Y va a venir como un parto. Bueno, solo mis hermanas que han sido madres, que saben lo que significa el dolor de parto, ¿verdad? Dicen que es muy, muy fuerte, que bueno, solamente las mujeres pueden soportarlo. Bueno, hacen una comparación de la llegada del Mesías en un signo de nacimiento o de bienvenida, pero procedida por dolor, ¿no? Ahora, esta idea de que el Mesías en la apocalíptica era como dolores de una mujer encinta, pues lo vemos básicamente en los evangelios canónicos, ¿verdad? Los evangelios canónicos. Porque cuando ustedes leen en Mateo 24:8, esta alusión que hace el Señor Jesús en este famoso sermón apocalíptico, de género apocalíptico que encontramos en el Evangelio de Mateo, dice el 24:8, y todo esto será principio de dolores, ¿no? Todas estas cosas serán el principio de los dolores.
Y la palabra dolores que aparece en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Marcos, literalmente quiere decir dolores de parto. Entonces ya se imaginarán, esto no, los hombres pues no lo podemos imaginar, pero seguramente si alguien ha estado con su esposa en el momento de la labor de parto, pues seguramente habrá sufrido con ella también, pero entonces ya sabrán la importancia de esta comparación que existe entre la llegada del Mesías con lo que esto significaría, ¿verdad? Entonces, por eso la apocalíptica va a mencionar un montón de cosas y lo va a dar, lo va a hacer en un tono muy doloroso, ¿verdad? Muy triste y muy sombrío, porque evidentemente el dolor, pues a nadie le gusta el dolor, ¿no? Y mucho menos eso, por eso muchas mujeres prefieren la cesárea para no pasar los dolores de parto. Entonces, el último tiempo, según la apocalíptica, se reconocería como el parto del Mesías. Traería mucho dolor. Cuarto, los últimos días, ¿verdad? En los que terminaría la edad presente, serían tiempos de terror, ¿verdad? Tiempos de terror. Sofonías 1:14, por favor, ¿alguien quiere leer? Estos tiempos de terror se ven representados en estas imágenes que se utilizan mucho en la apocalíptica, que hasta los hombres más duros, ¿verdad? Más fuertes, más de esos que dicen que los hombres no lloran, llorarían amargamente. ¿Alguien, por favor? Sofonías 1:14. Leo. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Gracias. El valiente, ¿viste? Por eso se dice valiente, porque no le tiene miedo a nada. Bueno, en el día terrible del Señor, hasta el valiente llorará o chillará, diríamos en estos términos, ¿no? Vean la magnitud con lo que se está representando los días últimos. Por eso es que la apocalíptica va a encerrar este tipo de alusiones que tienen que ver con miedo, con terror. Joel 2:1, por favor. ¿Alguien quiere leer? Joel, libro del profeta Joel. Leo, Sí, por favor. Joel 2:1. Sí. Toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo, porque está cerca el día del Señor. Gracias. ¿Viste? Bien. Que todos tiemblen de miedo, porque el día que se acerca del reinado del Mesías estaría rodeado de todo de este terror, de este miedo, y la gente temblaría. Lo mismo encontramos en el libro de Enoc, capítulo 102, versículos 1 y 3, donde las gentes estarán aterradas de miedo, buscando algún sitio donde esconderse y no lo van a encontrar. Esta cita ustedes tal vez la están conectando o la están relacionando cuando Jesús le dice, y en aquel día dirán las personas que se escondan en las cuevas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de la ira del que está sentado y el que va a venir. Esto está en Mateo. Bueno, esta expresión, ¿verdad?, de miedo, de terror, está acompañada de los últimos días que evidentemente se lo debemos a la apocalíptica. Quinto elemento que aparece en los textos apocalípticos es que en los últimos días serían un tiempo en el que el mundo sería sacudido, ¿no? El mundo sería conmovido. Y este sería representado por un cataclismo cósmico. Estas ideas, estas imágenes cósmicas universales, donde hay un cataclismo de destrucción, de muerte en el universo, completamente terminaría desintegrado,
¿no? O sea, ya hablar del universo, ¿no? Hablar del cosmos y que hay un cataclismo cósmico, nos plantea a nosotros, ¿verdad? En estos simbolismos, un choque muy fuerte. ¿Por qué? Porque dice que las estrellas se extinguirían, o sea, todas se apagarían, el sol se volvería oscuro y la luna se convertiría en sangre, ¿no? Se convertiría en sangre. Dice Joel 2:30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y el 3:15, Joel dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y el profeta Isaías, en el capítulo 13, versículo 10, dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. El firmamento entonces en esta cosmovisión apocalíptica se descompondría en ruinas. Habría cataratas de fuego devorador. La creación se volvería una masa fundida según los oráculos civilinos, capítulo 3, versículos 83-89. Las estaciones del año no guardarían su orden y no habría noche ni aurora. Fíjense, si nosotros tomáramos este último pasaje de esta literatura apocalíptica de los oráculos civilinos, hoy hemos escuchado, ¿verdad? Frases que dicen, che, los tiempos han cambiado. Ya no sabemos si hoy estamos en primavera, en invierno, en verano, estamos, olvídate, ya re complicados en cuanto a los tiempos. Así que esta representación de los fenómenos de la naturaleza entrando en conflicto, ¿verdad? Entrando en este cataclismo en donde racionalmente es imposible o literalmente es imposible que suceda, porque sabemos que si eso sucediera, o sea, todo se destruiría, pero la apocalíptica está echando mano de todos estos simbolismos para darnos cuenta de la importancia que tiene el día terrible de Jehová o el día terrible de los últimos tiempos, el fin de la era presente, ¿verdad? Que todo convulsionaría, incluso los elementos de la naturaleza. Sexta forma de que la apocalíptica entendía y comprendía lo que iba a suceder antes de que terminara esta era presente. Los últimos días, esto es muy interesante, los últimos días serían un tiempo cuando las relaciones humanas se destruirían. El odio y la enemistad reinarían sobre la tierra. Cada cual levantaría la mano contra su prójimo. ¿Qué dice Zacarías 14:3? Si alguien quiere leerlo. Zacarías 14:3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Es Gracias. esa la cita? Sí. 13, no 3. Claro, perdón, es 13, sí. Yo no sé por qué dije 13. 13, sí. Yo dije, no concuerda el pasaje. No, dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Gracias. Entonces, el odio y la enemistad van a reinar sobre la tierra. Los hermanos se matarían entre sí. Los padres asesinarían a sus propios hijos.
Desde la salida hasta la puesta del sol, los hombres se matarían unos a otros, según dice Enoc, capítulo 100, versículos 1 en adelante. El honor se tornaría vergüenza, la fuerza humillación y la belleza fealdad. El más humilde ardería de envidia y la pasión se apoderaría del que antes era pacífico. Entonces, dentro de la estructura del pensamiento apocalíptico, pues encontramos estas ideas, ¿no? De una... esto me mueve porque estoy pensando, ¿verdad? Que el Evangelio del Señor tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? Ustedes recuerdan ese pasaje de Jesús cuando decía, no penséis que he venido a traer paz, he venido a traer guerra, he venido a traer espada. Los padres contra los hijos contra los padres. Interesante este pasaje que aparece, no estoy recordando en qué evangelio está, pero es interesante cómo puede entenderse este pasaje, porque Jesús conocía perfectamente la apocalíptica que existía, ¿no? Seguro él conocía los libros de Enoc, los oráculos civilinos. Es altamente probable que los haya leído también, porque eran libros de circulación aceptable dentro de los círculos. Bueno, la apocalíptica imagina que dentro de los últimos días todo esto se va a desmadrar, ¿verdad? Va a entrar en un caos de relaciones interpersonales y entonces aquel que era buenito ahora es un asesino. Aquel que era lindo ahora es feo. Aquel que tenía honor o dignidad ahora ha hecho actos vergonzosos. Como dijo Zacarías, cada uno levantaría su mano contra su hermano y pelearía contra él, pues hasta matarlo, ¿verdad? Y esta idea de una revolución social está muy marcada dentro de los últimos tiempos. Por eso en la Apocalíptica de Mateo encontramos ese pasaje que dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Gracias, Marisa. Mateo 10, 34 y 35, ¿no? Donde el Señor hace esta declaración muy interesante que está ahí para reflexionar, para estudio, ¿eh? Los que están llenando su hoja de guía espiritual, si quieren tener un texto para estudiar, ¿verdad? Es este, Mateo 10. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que interesante en qué contexto Jesús lo está diciendo, ¿no? Tal vez muy en términos apocalípticos. ¿Okay? Bueno. Séptimo elemento que tiene la apocalíptica. Los últimos días estarían representados por el juicio de Dios. El juicio de Dios. Ante tanta corrupción, ante tanta injusticia, ante tanta muerte, por lo que uno espera es que alguien le ponga un alto a los invasores. Así que los últimos días decía la apocalíptica que Dios vendría como fuego purificador. Todos saben lo que es el fuego. El fuego te consume y te consume en un abrir y cerrar de ojos. En segundos. Todo se destruye. El profeta Malaquías lo traduce muy bien en el capítulo 3, del 1 al 3. Si alguien quiere leerlo, por favor. 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros.
He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Cuando Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Amén. Gracias. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Ah? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifestare? Apocalíptica. Porque Él es como fuego purificador y como jabón para lavadores. Así es que Dios vendría como este fuego, el fuego purifica todo, ¿no? Saca todas las impurezas. Sería sería con la espada y con el fuego como Dios juzgaría a la humanidad. ¿Qué dice el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 15? Leo. Sí, por favor. Porque el Señor llega en medio del fuego y sus carros parecen como un torbellino. Va a descargar el ardor de su ira y las llamas ardientes de su castigo. El 16 y 17, por favor. Y si el Señor va a hacer el juicio con fuego, va a jugar a todo el mundo con su espada y hará morir a muchos. Y el Señor afirma, los que se consagran y purifican para el culto pagano de los jardines, siguiendo a uno que van en medio, y los que comen carne de cerdo, de rata o de otros animales impuros serán exterminados de una sola vez, porque yo conozco sus acciones y sus pensamientos. Gracias. Muy bien, mi querida Doris. Vean entonces cómo en esta concepción de la venida del Señor vendría con fuego, con espada. Dice aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira, su furor. Hay una expresión, ¿verdad?, de un tiempo de juicio. El Hijo del Hombre destruiría a los pecadores de la tierra, según dice Enoc 69:27. Y el olor a azufre impregnaría todas las cosas, fíjense, el olor a azufre. De ahí la idea de que, bueno, el infierno huele a azufre y que Satanás huele a azufre. Bueno, viene de los oráculos sibilinos, capítulo 3, 58 al 61. Y el libro de los jubileos dice, los pecadores perecerían abrasados como la antigua Sodoma. Entonces, con estas representaciones, nosotros nos damos cuenta de cómo el juicio o el final de los tiempos vendría a través del juicio de Dios, pero no es un juicio tranqui, ¿no? No es un juicio de amor, es un juicio cargado de ira, de fuego, de venganza, ¿no es cierto?, para destruir a aquel que ha sido el enemigo número uno del pueblo. Entonces sería como tiempo de juicio. La octava idea que tenía la apocalíptica en función del el final de los tiempos, decía que los gentiles también tenían lo suyo, ¿no? Porque acuérdense que aquí estamos hablando de la concepción judía. Entonces los gentiles en algún lugar tendrían que caber en medio de toda esta serie de situaciones, ¿no? Pero la apocalíptica no siempre le da el mismo tratamiento a los gentiles. Y la apocalíptica los va a situar en 3 lugares diferentes, ¿no? O les va a dar 3 connotaciones diferentes a los gentiles y los que no son parte del pueblo de Israel. La primera es que a veces los gentiles son totalmente destruidos. Hay una parte de la apocalíptica en donde los gentiles son aniquilados, ¿no? Babilonia se convertirá en tal desolación que el árabe errante no encontrará entre sus ruinas un lugar donde poner su tienda, ni el pastor donde apacentar sus ovejas. No será más que un desierto donde viven las fieras. Isaías 13, del 19 al 22, por favor.
Y Babilonia, recuerden que es el símbolo del gentilismo, ¿no? Isaías lo va a mencionar en el capítulo 13. Del 19 al 22. Leo. Sí, Dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrá allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saldrán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. muy bien, entonces, gracias. Entonces, en esta visión, fíjense en qué condición encuentra a los gentiles. No hay esperanza para ellos. Dios hollará a los gentiles en su ira, es decir, los pisoteará, ¿no? Eso es lo que dice hollar. Los va a pisar, los va a destruir. Isaías 63:6. Leo. ¿Sí? Lleno de ira, aplasté a las naciones, la destruí con furor e hice correr su sangre por el suelo. Gracias. Entonces, con mi ira aplasté a las naciones. Y recuerden que las naciones para el judaísmo, pues es todo los gentiles son todas aquellas naciones que no pertenecen al judaísmo. Y Isaías 45:14 dice que los gentiles vendrán encadenados a Israel. ¿Quién quiere leer Isaías 45:14? Dice, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Entonces, los gentiles serán atados con grillos o encadenados, ¿no? Que eso significa, e irán ante la presencia de Dios y dirán, bueno, ciertamente tú eres Dios. Entonces, en esta visión apocalíptica, los gentiles tienen, pues, la peor parte, ¿no? No hay una esperanza para ellos, sino hay un aniquilamiento total por parte de la ira del Señor. Una segunda visión que se tiene sobre los gentiles es que algunas veces en la apocalíptica se prevé una última concentración de los gentiles contra Jerusalén y una última batalla en la que finalmente serán destruidos. Si ustedes leen Ezequiel 38, el 14 al 39, el 16, Zacarías 14, del 1 al 11, vamos a encontrar esta idea, ¿verdad?, de que los gentiles subirían contra Jerusalén en una última escalada de apoderarse de ella. Y no lo lograrían o no lo lograrán, ¿verdad? Y bueno, están las citas ahí, por favor, léanlas posteriormente. Los reyes de las naciones se lanzarán contra Jerusalén. Tratarán de expoliar el altar del santo. Colocarán sus tronos alrededor de la ciudad rodeados de infieles. Pero eso solo les reportará su propia destrucción, según lo dice los oráculos sibilinos, capítulo 3, versículos 663 al 672. Entonces parece ser que hay como una idea de que los gentiles irían a una última batalla contra Jerusalén, pero serán acabados. Dice Zacarías 14:3, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla.
Es como una última pelea que puede traducirse en lo que dice Apocalipsis 16, que tiene que ver con el Armagedón. Parece que puede tener esa idea. Y la tercera visión que encontramos del Apocalíptica en cuanto a los gentiles es que algunas veces se describe la conversión de los gentiles mediante Israel. Es decir, los gentiles son salvos, pero no por ellos mismos, sino por intervención de Israel, ¿verdad? O sea, el gentilismo es salvo por Israel. Recuerden que la concepción judía es que Israel es el pueblo elegido por Dios. Así que Dios ha dado a Israel como luz a las naciones, para que sea la salvación de Dios hasta lo último de la tierra. El profeta Isaías dice en el capítulo 49, versículo 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Las islas esperarán en Dios. Isaías 51:5. ¿Alguien quiere leer? Dice, cercano está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, y a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Muy bien, entonces Amén. las islas, incluso los que están en las costas, esperarán en Dios. Los fines de la tierra están invitados a contemplar a Dios y ser salvos. Eso dice Isaías 45, 20 al 22. El Hijo del Hombre será una luz para los gentiles, dice Enoc 48, 4. Las naciones paganas vendrán de los fines de la tierra a Jerusalén para contemplar la gloria de Dios, según los Salmos de Salomón, capítulo 17, versículo 34. Así es que en esta idea apocalíptica sobre los gentiles parece ser que hay esperanza, ¿verdad? Esta esperanza que permite que puedan ellos, los gentiles, ser salvos, contemplar la gloria de Dios para que a través de Israel puedan ser librados de la destrucción total. Así es que el gentilismo también tiene una parte interesante en distintas posiciones. Algunos no quieren más a los gentiles, por lo tanto serán destruidos. Otros parece ser que ven al gentilismo como una especie de amenaza social en que van a volver a intentar pelear contra Jerusalén, diríamos, pero van a ser derrotados. Y hay otra posición dentro del judaísmo apocalíptico que le da cierta esperanza y confianza a Israel de poder ser salvado. Bueno, eso es en función del gentilismo. La novena característica que tiene la apocalíptica en función de la llegada de los últimos tiempos es que los judíos que hayan sido esparcidos por toda la tierra serán reunidos en la santa ciudad otra vez. Y bueno, eso ya lo vimos un poco ayer. Sabíamos el Estado moderno de Israel, que viene a cumplir un poco el tema de la apocalíptica. Volverán de Asiria y de Egipto a adorar a Dios en su monte santo. Según Isaías 27:12. Las colinas serán allanadas y los valles henchidos, y hasta los árboles se reunirán para hacerle sombra cuando vuelvan, dice Baruch 5, del 5 al 9. Así que hasta los que hayan muerto en el exilio, en países remotos, serán traídos de vuelta. Esta idea, ¿no es cierto?, de que los judíos van a estar juntos, van a recuperar su tierra, van a considerar la parte importante de esto, ¿no es cierto?, en cuanto a no vivir más exiliados, no vivir más repatriados, no vivir lejos de la santa ciudad de Jerusalén. Pues la apocalíptica tenía la idea de que los judíos de todos los extremos de la tierra, donde fueran, aunque hayan muerto en otros países, de alguna manera volverían nuevamente a su tierra, así como José también volvió
a su tierra. Así que esta es otra característica de la apocalíptica. La 10ª tiene que ver con que en los últimos días, la nueva Jerusalén que ya está preparada en el cielo con Dios, según el cuarto de Esdras y el segundo libro de Baruch, descenderá a la humanidad, ¿no? Esto también se ve reflejado en nuestro Apocalipsis. Recuerden que lo que estamos viendo ahora, de alguna u otra manera, se ve reflejado en nuestro Apocalipsis. Por eso yo les decía, necesitamos conocer un poco o escuchar un poco o familiarizarnos un poco para entender por qué Juan escribe lo que escribe, ¿no? Entonces, la apocalíptica reconocía que la nueva Jerusalén, que ya está preparada en el cielo con Dios, va a descender a la humanidad. Será incomparablemente hermosa, con basas de zafiros y capiteles de ágata, puertas de carbunclos sobre pasillos de piedras preciosas, lo dice Isaías 54:12, lo dice el otro libro apócrifo, Tobías 13:16, y según el profeta Ageo, dice que el último templo será mucho más glorioso que el templo pasado. Así es que esta idea de una nueva Jerusalén, donde alberga la presencia del Señor, descenderá del cielo para estar con la humanidad, ¿no? Esta idea apocalíptica la encontramos en nuestro Apocalipsis. La característica 11 dice que una parte esencial de la descripción apocalíptica de los últimos días sería la resurrección de los muertos, un sello fundamental de la resurrección. Por eso la resurrección de Jesús fue impactante, ¿verdad? Porque entendían que la resurrección de los muertos vendría en función de la nueva era o de la edad futura, ¿no? Entonces, lo vemos ya desde el libro del profeta Daniel, donde dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. El Seol y la tumba devolverán lo que se les ha confiado, según dice Enoch 51:1. La amplitud de la resurrección variaba, ¿verdad? Algunas veces se suponía que se aplicaba solo a los justos de Israel. O sea, la resurrección solamente iba a ser para los justos, pero de Israel, no del mundo, de Israel. Otras veces se decía que la resurrección era para todo Israel, no importa cómo sea. Y otra interpretación de la resurrección en la apocalíptica era que todos iban a resucitar, gentiles y judíos. Bueno, pero cualquiera que fuera la forma que tomara, es verdad decir que es entonces cuando aparece por primera vez una firme esperanza de la vida más allá de la muerte. Eso lo debemos a la apocalíptica. Gracias a la apocalíptica sabemos que habrá una resurrección, que resucitaremos y que resucitaremos, según Apocalipsis, unos para condenación en la primera resurrección, porque dice que habrá 2 resurrecciones. En una resucitarán los justos y en la segunda resurrección, después del milenio, resucitarán los impíos, pero para recibir el pago de sus acciones. Entonces, la resurrección, como símbolo de una nueva vida hacia la edad futura, es el signo más auténtico que se tiene de la llegada del Mesías. Por eso la resurrección de Jesús, como les planteé, se convierte en algo que no se puede entender. Por eso toda la fe cristiana está basada en la resurrección de Jesús, porque Jesús sí resucitó a una nueva vida, a la edad futura. Por eso cuando él resucita y la mujer, esta María Magdalena, se le para enfrente y lo quiere abrazar, Jesús le dice, no, no me toques porque aún no he subido al Padre. Él resucita con un cuerpo glorificado y él asciende a los cielos para estar con el Padre, y a partir después de que está con el Padre, es glorificado, etcétera, vuelve a descender y entonces sí, sus discípulos comen con él, lo tocan, lo abrazan, etcétera. Entonces, la resurrección es una forma de entender que finalmente se ha cumplido el final de la edad presente.
Por eso todos anhelamos la resurrección. Por eso cuando alguien muere, siempre hablamos de la resurrección, porque es una idea que se la debemos a la literatura apocalíptica. Y finalmente, la 12, ¿verdad? Que aparece dentro del aparato apocalíptico, de todo lo que se entiende en los últimos tiempos, dice que había diferencias en cuanto a la duración que había de tener el reinado del Mesías. O sea, hay distintas interpretaciones. El punto de vista más natural y más corriente es que este duraría para siempre, ¿no? Porque según Daniel 7:27 dice que el reino de los santos es un reino sempiterno, ¿no? Eterno. Es decir, una vez que inicia el reinado del Mesías, listo. No hay tiempo alguno que diga, bueno, en tal tiempo termina el reino del Mesías. Sin embargo, algunos, siguiendo otra interpretación, creían que el reino del Mesías duraría 400 años. ¿De dónde llegaban a eso? Bueno, comparaban lo mencionado en Génesis 15:13 y Salmo 90:15. ¿Qué dicen estos pasajes? Bueno, en Génesis se dice que se le dice a Abraham que el periodo de aflicción de los israelitas era de 400 años. Y la oración del salmista en 90:15 es que Dios alegre al pueblo conforme a los días que lo afligió y los años que vieron el mal. ¿Cuántos años son? Pues 400 años. Entonces dicen que el reinado del Mesías tendría una duración de 400 años. Pero el Apocalipsis nuestro tiene otra visión y dice que el reinado del Mesías es un reinado de los santos del Altísimo que durará 1000 años. ¿No? 1000 años. Ahora, acá hay para aventar para arriba, no nos vamos a meter en eso. Si alguien quiere estudiar el milenio como parte de su trabajo final de investigación, se va a dar cuenta que hay distintas posturas, ¿no? Algunos creen que los 1000 años son simbólicos, algunos creen que los años son literales, algunos creen que el milenio es en la tierra, algunos creen que es en el cielo, algunos creen que el milenio ya está, algunos creen que hay muchas posturas en relación al milenio, pero bueno, según nuestro Apocalipsis, no es sempiterno el reinado del Mesías. Nosotros creemos que el reinado del Mesías solo durará 1000 años, ¿no? Después habrá una batalla final con los poderes reunidos del mal y después, entonces sí, vendrá la edad de oro de Dios. Pero evidentemente, sea sempiterno, sea 400 años, sea 1000 años, que es como lo creemos nosotros, el Mesías tendría un reinado total y completo. Muy bien. Pues hasta aquí entonces, hermanos, vamos a dejar para tomar un receso. Hemos abordado, ¿verdad?, las distintas manifestaciones o concepciones que se tenía en la apocalíptica en función de cómo sucedería en los últimos tiempos. Y si ustedes después hacen un análisis concienzudo y detallado de todo lo que hemos visto ahora en clase y quieren aplicarlo al Apocalipsis, lo van a encontrar. ¿No? Lo van a encontrar, porque el Apocalipsis, nuestro Apocalipsis, va a recoger todas estas ideas, solo que no lo va a hacer en función de la concepción judía, sino que nuestro Apocalipsis lo va a hacer en función de Jesús, ¿no? De Jesús, no de una concepción judía, sino de una concepción puramente cristiana. Y ahora entendemos por qué nuestro Apocalipsis se echa mano de todos estos símbolos, habla de todas estas cosas, ¿no? Porque finalmente, como género apocalíptico, pues se está tratando de representar también qué sucederá en los últimos días, previos, a que llegue el Hijo de Dios, o Jesucristo, o el Hijo del Hombre, como él le gusta llamarlo, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Bueno, preguntas, hermanos. ¿Preguntas, dudas? Bueno, yo les decía en un principio, no se compliquen, no quiero que se aprendan todo, pero sí las ideas principales de esto que la apocalíptica encierra. Les va a ayudar mucho cuando hagan su trabajo de investigación.
Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de irnos al receso? No, bueno, solo un comentario. A ver, todos estos puntos que están escuchando, es como que parece que de ahí es de donde sale todo, como todos los hollywoodenses que hemos visto, ¿no? Que se conoce o se escucha de lo que es este fin del mundo, ¿no? Es como que suena, yo lo escuchaba y decía, "A esto sí me parece a lo que normalmente hemos escuchado respecto de lo que se cree que es el apocalipsis, ¿no? Eh, no sé si quizá algunos han estudiado algo de esto, pero me parece que muchas cosas hay que suenan como así muy de película, ¿no? Muy dramático, muy trágico, muy de terror. Eh, no sé, vaya, pensaba yo solamente como que esto suena a lo que hemos solido escuchar durante años. No sé si estoy equivocada, pero me pareció así, ¿no? Escuchar como que narrábamos la historia de alguna película, de alguna serie de ciencia ficción. Claro, claro. Y la observación que haces es muy pertinente y muy interesante. Cuando uno mira esto, todo lo que hemos visto, todos esos aspectos de terror, de venganza, de pleito uno con otro, la luna, la estrella, el sol, etcétera, etcétera, sí lo vemos en sentido hollywoodense o en sentido de esta situación, solamente que hay una diferencia. La apocalíptica, ¿verdad? Es un género literario que utiliza estas figuras simbólicas para transmitir una verdad. Y lo que nosotros lo que aprendimos es que era literal, que eso iba a suceder, ¿no? Que esto iba a pasar. ¿Qué es lo que vemos en las películas? Que eso es literal, que esto va a suceder. Y le quitan todo el significado que tiene estas figuras simbólicas, estos recursos literarios, le quitan todo este significado, y es allí donde finalmente se corrompe el mensaje, ¿verdad? O se malentiende el mensaje o se malinterpreta el mensaje. Lo que vamos a ver después del receso es lo otro, la otra parte, que todo esto que hemos aprendido o que todo esto que hemos visto en las películas y demás no lo tienen, pues no les interesa. Entonces, si quitan la segunda parte, la primera queda sombría, queda sin sentido, queda como algo feo, ¿verdad? Como algo de terror. Pero lo que vamos a ver después del receso es el complemento de esto, que uniendo las dos piezas, entonces la pintura se ve de manera diferente y el mensaje es de manera diferente. Pero interesante la observación. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda o comentario, queridos hermanos? ¿Hacemos examen oral, les parece? No, Liti. Hola, buenas tardes. Quería hacer una observación o un comentario, no sé. El Apocalipsis, yo tenía siempre la sensación que, bueno, como está en el último lugar de la Biblia, como eso fue lo último que aconteció y que se escribió y que nos pasó, ¿no? Y sin embargo fue algo de los primeros, ¿no? Y cuánta comparación hace con los libros apócrifos, ¿no? De cuánto ya de eso se hablaba, de eso se insinuaba, ¿no? Ahí aparecen los secretos. Creo que ningún otro libro lo menciona tanto los apócrifos como el Apocalipsis, ¿no? Yo me sigo sorprendiendo del Apocalipsis, ¿no? De las cosas que revela y las cosas que dice, ¿no? Como que es mucho asombro, mucho asombro. Ujú. Esta es otra hermosa observación que hace Liti. Sí, recuerden que el Apocalipsis lo vamos a datar entre el 90-95, ¿verdad? Del primer siglo, 90-95. Pero estos libros, primero de Enoc, los oráculos civilinos, el cuarto de Esdras, los salmos de Salomón, bueno, estos libros son muy anteriores, son muy anteriores. Estos pertenecen a la época intertestamentaria, es decir, siglo I y siglo II antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿Ah? Por eso digo que en el tiempo de Jesús, de los discípulos, de Pablo,
estos libros circulaban. Por eso Judas, el libro de Judas, lo cita. Él cita dos por lo pronto. Libro de Enoc y la Asunción de Moisés. Porque circulaban estos libros. Ahora, el autor de nuestro Apocalipsis sin duda conocía esta literatura. Sin duda, porque entonces, si no lo hubiera conocido, no hubiera escrito su mensaje en términos de género apocalíptico, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que las ideas que aparecen en nuestro Apocalipsis vienen tomadas de la apocalíptica que se generó en el siglo I y siglo II antes de Jesús. Vienen tomadas de esas ideas. La única diferencia es que los libros apócrifos que circulan entre el siglo I y siglo II antes de Cristo venían en función de una cosmovisión judía, y venían en función de que ellos esperaban la llegada del Mesías judío. Nuestro Apocalipsis se separa de eso y dice, no, yo quiero escribir un mensaje en apocalíptica, pero que tenga que ver con el Mesías que vendrá por segunda vez. Nuestro Apocalipsis reconoce la llegada no del primer Mesías, la llegada del Mesías en su primera venida. Lo reconoce. Pero ahora él escribe en género apocalíptico en función de este Jesús o de ese Mesías que se llama Jesús, ¿verdad? Y lo ubica, ahora nosotros lo ubicamos dentro de nuestro tiempo, de nuestro espacio. Así que bueno, sí, interesante también la observación de Liti. O sea, Apocalipsis no es un libro que nació de la nada, o sea, no es un libro que sea único, no es un libro, no. Es producto de este fenómeno que se suscitó en los siglos anteriores a Jesús y en el siglo I, sin duda. Bueno, gente linda, si no hay ninguna otra pregunta, duda, observación, vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos a la segunda parte.